Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto poder saludarles nuevamente en esta mañana y vamos a estudiar nuestra creencia número 26 titulada La muerte y la resurrección. Estamos delante de uno de los temas complicados de la Biblia, sobre todo qué pasa después de la muerte o por qué la muerte es parte de nuestra vida. Y hoy vamos a develar algunas de estas situaciones a la luz de la Biblia. La paga del pecado es la muerte, pero Dios, el único que es inmortal, otorgará vida eterna a sus redimidos. Hasta ese día la muerte constituye un estado de inconsciencia para todos los que han fallecido. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, los justos resucitados y los justos vivos serán glorificados. Todos juntos serán arrebatados para salir al encuentro de su Señor. La segunda resurrección, la resurrección de los impíos, ocurrirá 1000 años después. Creencia de los adventistas del séptimo día, página 389. E iniciamos con la inmortalidad y la muerte. ¿Qué es la inmortalidad y cómo se relaciona con este concepto respecto a Dios y a los seres humanos? Y vamos a revisar qué dice 1 de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El único que es inmortal es Dios. La inmortalidad quiere decir que nunca se perece y de hecho Dios es desde el principio y no tiene fin. Siguiente, ¿qué dice la Biblia respecto a la inmortalidad condicional? Génesis 2, 16 y 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Nuestra inmortalidad estaba ligada a nuestra obediencia. Sin duda alguna, una vez que nosotros acatáramos correctamente los mandamientos del Señor allá en el Edén, representados por Adán y Eva, nosotros seríamos inmortales. Pero a raíz de que el pecado entró a nuestras vidas, entonces perdimos la facultad de ser inmortales, aunque fuimos creados para vida eterna en el pensamiento y corazón de Dios. 3. ¿Qué esperanza tiene la humanidad de la muerte? Y vamos a ver qué dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A pesar de que perdimos nuestro privilegio allá en el Edén, hoy tenemos la esperanza a través de Cristo, que ya hemos revisado en creencias anteriores cómo fue su ministerio, su muerte y lo que implicó para nosotros. Hoy en día la muerte en Cristo tiene esperanza, porque nosotros sabemos que la muerte, para aquellos que creen en Dios, que han aceptado su voluntad y que se acatan a ella, tienen la oportunidad y la esperanza de volver a la vida cuando Cristo Jesús regrese en gloria y majestad y vivir eternamente. Por eso dice el pasaje que aunque nuestra paga por pecado hubiera sido la muerte, en Cristo Jesús, es decir, cuando vamos a Cristo, nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Entonces la esperanza es Jesús. ¿Cuándo otorga Dios la inmortalidad a quienes aceptaron el Evangelio? Primera de Corintios 15, 51 al 54. Y dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cuando el Señor regresará nuestra facultad o cuando nos dará nuevamente el privilegio de ser inmortal, hasta el día que Él regrese en gloria y majestad. En ese momento, todas nuestras facultades degeneradas, en decadencia, serán restauradas por el poder de su Espíritu Santo y entonces podremos vivir junto a Él por la eternidad. Por eso, a pesar de que la muerte llegue a nuestras vidas y nos dé estocadas a través de personas que amamos, si éstas han dormido en el amor del Señor o creemos que el Señor las alcanzó aún en ese último segundo de vida, tenemos la esperanza de que hemos de reencontrarnos para vida eterna. Pero nosotros también debemos prepararnos para que así sea, porque aquí nuestro proceso es de perfeccionamiento hasta el día en que Cristo habrá de cambiar lo corruptible en incorruptible por su gracia en su segunda venida. Recibimos el don de la vida eterna cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal.
Este don se implementará cuando Cristo regrese. Solo allí seremos cambiados de mortales a inmortales, de corruptibles a incorruptibles. Página 392 del libro de Creencias. La naturaleza de la muerte, vamos a conocer un poco más acerca de ella. ¿Qué dice la Biblia acerca de la condición de la persona durante la muerte? Y vamos a revisar Mateo 9:24. Les dijo: apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Amén. Esta es una historia maravillosa. La hija de un encumbrado jefe de la sinagoga había fallecido y Jesús llega allí, ella ha muerto y ahora el Señor la resucita y afirma que la muerte tan solo es un sueño profundo, que el muerto está en un estado profundo de sueño, no sabe nada y entonces eso le permite visionar el tiempo de otra forma, ya no hay conciencia. Entonces para los muertos en Cristo tan solo será un cerrar y abrir de ojos para ver nuevamente a Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia respecto a los muertos? Y vamos a ver qué dice Eclesiastés 9, 5 al 10. Y entonces dice la Biblia: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron, es decir, perecieron, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al Seol, a donde vas, no habrá ninguna obra. Hablábamos de que la muerte es un sueño profundo, un sueño de inconsciencia, un sueño en el que no se tiene ya más sentido, ni dolor, ni amor, ni todo termina allí. Y este sueño profundo nos permite descansar y para nosotros, repito, aquellos que descansamos en el Señor, tan solo es un cerrar de ojos y abrir de ojos. Y te invito a que hagas esta conciencia. Tú solo descansarás un segundo en tu conciencia, porque cuando abras los ojos pensarás que solo ha pasado un segundo y verás al Señor. Así hayan pasado siglos o milenios. La muerte tan solo nos quita esta conciencia terrenal, física, emocional, pero eso se vuelve también un descanso si estamos en Cristo Jesús. Y hemos de abrir los ojos nuevamente para encontrarnos con nuestro Creador. ¿A qué lugar van los muertos? Vamos a ver qué dice Hechos 2:27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿A dónde van? Al Seol. Pero el Seol no es un lugar, no es un punto donde tu cuerpo o tu espíritu va. Y lo vamos a explicar un poquito más adelante, esto del espíritu o de tu alma. No, es simplemente a lo profundo de la tierra donde eres enterrado. Ese es el Hades, esa es la muerte. Allí termina todo, no hay un pasaje, un umbral hacia otra vida. Y lo vamos a ir explicando un poco más adelante. ¿A dónde va el espíritu o soplo de vida? Vamos a ver qué dice Génesis 2:7. Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre, luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue el hombre, un ser viviente. Cuando Dios nos creó o cuando creó a Adán, Él formó del barro un muñeco y entonces le colocó su aliento de vida. Pero no le introdujo un ser místico al cuerpo, tan solo fue esta fuerza revitalizadora que viene del Señor. Y cuando nosotros morimos, ese soplo regresa a Él. No regresa en forma de nuestra figura, como fantasma, o no sale de nosotros nada, porque nosotros somos un alma viviente, no tenemos un alma viviente. El concepto de alma viviente en la palabra de Dios es la unión entre el aliento de vida del Señor, la fuerza que nos mueve y el polvo de la tierra. Una vez que estas dos situaciones llegan a su fin en la muerte y se separan, el aliento regresa a Dios, pero no es más que aire. No hay nada allí místico que pueda salir de nosotros. Entonces tenemos que entender que nosotros no somos un alma viviente, más bien somos un alma viviente, no tenemos un alma que sale de nosotros. Y entonces el aliento de vida o la fuerza revitalizadora regresa a Dios Padre, que fue quien nos la dio. ¿Qué enseña la Biblia respecto del espiritismo y dónde se originó?
Vamos a ir a Génesis 3:4. Y vamos a contestar la siguiente pregunta también, que va acorde. ¿Cómo se manifiesta el espiritismo? Y lo vamos a tener en el siguiente pasaje de Génesis 3:5. Dice, entonces 3:4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y en el 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El espiritismo es esta corriente que deriva en muchas creencias de lo que pasa después de que morimos. Y muchas de ellas tienen vamos a decir, la ideología de perpetuar nuestra vida porque fuimos creados para vida eterna y nos negamos a dejar esta vida porque no estamos diseñados para eso. Pero el espiritismo o ocultismo se va hacia el lado de este misticismo de decir que vamos a ser eternos, que fue la promesa que Satanás le hizo a Eva para engañarla. Le dijo, no vas a morir si desobedeces, sino que Dios sabe que vas a ser como Él. Y este es el problema, porque nosotros queremos semejarnos a Dios cuando en aquel entonces Adán y Eva dice que fueron creados a imagen de Dios. Ellos ya eran como Dios, no eran Dios, eran semejantes a Dios, porque Dios los habría creado a su imagen. Pero Adán y Eva buscaban esto que Satanás les estaba prometiendo, que él mismo había buscado, que era ser Dios. No seremos Dios nunca, pero sí podremos ser como Dios, semejarnos a Él en sus acciones y en su forma de ser, en esta humildad y amor eterno que lo caracterizan si nosotros vamos a Él. Entonces el espiritismo tiene la función de llevarnos a creer que podemos prolongar nuestra vida más allá de la muerte, que también es una visión en contra de la voluntad de Dios, porque Dios dijo que después de haber pecado, el ser humano tendrá que morir. Ojo, con la esperanza que ya vimos al inicio de vida eterna en Cristo Jesús, pero no por nuestras propias fuerzas o porque haya en nosotros una situación que nos lleve más allá de ella. Y esto es algo que tenemos que recalcar y entender, porque si no nos metemos a un terreno peligroso que se vuelve pecaminoso y hasta hereje. Entonces tenemos que tener cuidado, porque hay esperanza de vida eterna hasta que Cristo regrese. Creer que los muertos están conscientes ha predispuesto a muchos cristianos a aceptar el espiritismo. Si los muertos están vivos y en la presencia de Dios, porque no pueden volver a la tierra como espíritus activos. Y si pueden, ¿por qué no tratar de comunicarse con ellos y recibir su consejo e instrucción para evitar el infortunio o recibir consuelo en la tristeza? Según Creencia, página 395. Pero esta no era la visión de Dios. Imagínate las personas en esta creencia también de que vamos al cielo y tú estás allá contento mientras puedes contemplar los dolores de tus seres amados. Eso no es una visión de amor tampoco. Nosotros tenemos que descansar y esperar al Señor y todos juntos gozar de la vida eterna. ¿Cuál es la importancia de la resurrección de Cristo? Entonces, en este contexto vamos a ver ¿qué nos dice el pasaje de Lucas 29:39? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. A través de la resurrección de Cristo, Él obtuvo las llaves del Hades, de la muerte, y ahora en Él podemos tener vida eterna. ¿Para qué sirvió el sacrificio de Cristo? Para pagar la muerte eterna que tenía que ser pagada y que solo Dios podía cumplir ese pago. Y ahora nosotros tenemos la vida ofrecida a través de Cristo. A través de Él podemos gozar de esta esperanza. Expliqué en qué consisten los dos tipos de resurrección. Habrán dos tipos de resurrección al final de la historia. Apocalipsis 26, describe una. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La resurrección de vida es esta que se va a dar cuando Cristo venga por segunda vez. Allí los muertos en Cristo resucitarán primero y serán partícipes de la patria celestial porque obraron según su voluntad. La segunda resurrección, que es la resurrección de condenación, según Apocalipsis 2:11, nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Esta muerte segunda es la que el Señor dice que sufrirán aquellos o van a experimentar aquellos que fueron en contra de su voluntad. Esta resurrección tan solo será para recibir su pago, el pago de sus acciones, todo lo que ellos mismos decidieron conscientemente, y ese pago será la muerte eterna. Sin duda alguna, será mucho mejor participar de la primera resurrección
que es de vida, que de la segunda. Para meditar y aplicar. ¿Cómo le explicas a una persona que cree que los muertos van al cielo que esto no es verdad? Pues hoy hemos visto pasajes bíblicos, hemos constatado lo que su palabra dice y a través de ello tú puedes compartir este video o quizás explicar tú con las citas que hemos aprendido hoy. Si tuvieras que ir al descanso en esta misma hora, ¿estás preparado para encontrarte con Jesús? ¡Wow! ¡Qué tremenda pregunta! Creo que debe ser la pregunta que nos mueva cada día. ¿Estoy listo para ver al Señor? Si no es así, tengo que alistarme pronto. ¿Qué es la muerte para ti? Pues hoy hemos aprendido que la muerte es un sueño profundo. A pesar de que aún nos causa un poco de temor que nuestros seres amados mueran o nosotros mismos morir, si nosotros estamos en Cristo, tenemos que entender que la muerte tan solo será un segundo de inconsciencia, a pesar de que pasen muchísimos años, y ese segundo de inconsciencia tan solo nos acercará más a la gloriosa venida de Cristo. Guillermo Miller dijo que había puesto su mente en un más allá y que ese más allá lo mantendría firme al Señor y su día de regreso para él era hoy. Hoy es nuestro momento de acercarnos al Señor, estar listos. Que el Señor les bendiga.